En este video vamos a trabajar sobre la noción del límite de una función y nos vamos a centrar en la interpretación gráfica de ese concepto, del concepto de límite. Vamos a ver límites en el infinito y vamos a ver límites en un punto. Son las dos opciones de límite que vamos a trabajar. Arranquemos entonces con la noción de límite. Cuando nosotros pensamos en calcular el límite de una función, estamos pensando en tendencia o en acercarse, es decir, analizar qué ocurre con la función, con los valores de y, con la gráfica de la función, cuando la variable x tiende a un valor puntual, o sea, a un número en particular, o al infinito. ¿Pero qué significa que x tiende? Cuando nosotros decimos que x tiende a un determinado valor, que puede ser un número o puede ser infinito, nos referimos a que x se acerca a dicho valor. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir tomando valores cada vez más cercanos sin llegar a tocar exactamente ese valor. Tender significa acercarse, aproximarse, estar aproximadamente, y nosotros nos podemos acercar a un número todo lo que queramos, sin llegar a tocar justo el punto que está en estudio en cuestión. Vamos a ver un ejemplo. Si decimos que x tiende a 2, ¿sí? Vamos a pensar en que la variable x tiende al número 2. Entonces estamos pensando en números que sucesivamente se acercan al valor 2, pero no exactamente en el valor 2. Es decir, estamos pensando en los números que son muy cercanos a 2, tan cercanos como nosotros queramos. 1,9, 1,99, 1,999 y así sucesivamente. Son números que se están acercando a 2. También me puedo acercar desde los valores más grandes de 2, es decir, 2,1, 2,01, 2,001 y así sucesivamente. Resulta que siempre voy a poder encontrar un número más cercano. En clases anteriores trabajamos sobre la propiedad de densidad de los números reales, y esta propiedad nos dice que siempre entre dos números reales puedo encontrar otro. Entonces, si yo pienso en que el 1,999999 es el más cercano a 2, estoy equivocado, pues siempre voy a poder encontrar uno todavía más cercano, ¿sí? Es decir, encontrar siempre un número que sea más próximo a 2 sin llegar a ser 2. Y esto se puede desde el lado de los números menores a 2, como el 1,9, y también se puede desde el lado de los números mayores a 2, por ejemplo el 2,1. Entonces, como sabemos, el conjunto de los números reales es un conjunto denso. Quiere decir que entre dos números reales siempre existirá otro, y por lo tanto siempre podremos encontrar un número más cercano a 2 que el anterior que pensé. Veamos esto en un videíto. Ahí podemos ver cómo al hacer la ampliación de la recta numérica vamos obteniendo más decimales cercanos a 2, pero nunca esto va a terminar. Siempre voy a poder encontrar uno más cercano y más cercano. Cuanto más amplíe, más cercano van a ser los decimales a 2 sin llegar a ser justo el valor 2. Trabajemos ahora el concepto de límite en un punto, es decir, cuando la x se acerca a un número en particular, como en el ejemplo anterior que se acercaba a 2. Esa es la simbología que vamos a utilizar. Se lee el límite cuando x tiende al valor a de la función f de x es igual a L. L viene a ser el resultado, el límite de la función. Y a viene a ser el valor al cual la x se acerca.
f de x es la fórmula de la función. Esto quiere decir que a medida que los valores de x se acercan al valor de a, los valores de la función, es decir, los valores de y, se acercan al valor L. Vamos a trabajarlo con un ejemplo. Vamos a analizar la función x al cuadrado cuando x tiende a 3. O sea, ¿qué valores toma la fórmula x al cuadrado cuando la variable x tiende al valor 3? Recordemos que tiende a 3 significa tomar valores cercanos a 3, pero no justo el 3. Por la propiedad de la densidad de los números reales que hablábamos anteriormente, siempre va a ser posible tomar valores para x tan cercanos del número 3 como nosotros queramos, sin necesidad de tomar justo el valor 3. Si se toman valores para x mayores que 3, vamos a decir que estamos tendiendo a 3 por la derecha. Y si tomamos valores cercanos a x pero menores que 3, vamos a decir que estamos tendiendo a 3 por la izquierda. Una forma útil de trabajar el límite es hacer una tabla de valores. Hay una forma algebraica también de resolverlo, pero no lo vamos a ver en este caso, solo vamos a trabajar la parte intuitiva de la noción de límite. Yo ahí les hice una tabla de valores. Observemos que los valores de x que tomé no son exactamente el número 3, sino números cercanos a 3. Para obtener los valores de f de x, lo que hice fue cada uno de esos valores introducirlo en la fórmula y hacer la cuenta. Es decir, hice 3,01 al cuadrado, 3,001 al cuadrado, 2,99 al cuadrado y 2,9999 al cuadrado. Y estos fueron los resultados que obtuve para cada uno. Entonces, notemos que los primeros dos valores de x que elegí para mi tabla son valores cercanos a 3, pero mayores. Y que los resultados que obtuve son valores de la función cercanos a 9, pero mayores que 9. Es decir, tendí a 3 por la derecha, por los mayores que 3, y obtuve que la función tiende a 9 por los mayores que 9. Es decir, que el límite cuando x tiende a 3 por los mayores que 3, que se indica así como está acá con un más, ese más no es de positivo sino de mayor, límite de esta función cuando x tiende a 3 por los más grandes es 9 por los más grandes. Los últimos dos números de la tabla son valores que son cercanos a 3 pero menores que 3. Es decir, tendí a 3 por la izquierda, que se va a indicar con un signo menos arriba del 3. Los resultados que obtuve al meter estos números en la función también son números cercanos a 9, 8,9, 8,999. Son cercanos a 9, pero son menores que 9. Es decir, que en este caso la función tiende a 9, pero por los menores que 9. Y entonces escribimos que el límite de esta función que estamos trabajando cuando x tiende a 3 por los más chicos, que se indica con ese signo menos, es 9, pero 9 por los más chicos que 9. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 3 por los más grandes que 3 da 9 por los más grandes que 9. El límite cuando x tiende a 3 por los más chicos que 3 da 9 por los más chicos que 3. Esos límites se llaman límites laterales. Son los límites por la izquierda y el límite por la derecha de un punto. Siempre se debe analizar por los dos caminos. Si ambos caminos tienden al mismo número, entonces decimos que la función en ese punto es continua. Es decir, no hay ningún salto, ningún agujerito, ninguna cosa rara. La función es continua, no se corta. En general, vamos a decir que si los dos límites tienden al mismo valor,
vamos a decir que el límite cuando x tiende a 3, en general, de la función es 9. Se lee el límite de f de x cuando x tiende a 3 es 9. Podemos decir este límite en general sin aclarar por si viene por los más grandes o por los más chicos, porque por ambos caminos dio el mismo resultado. A veces esto no ocurre y no significa que esté mal, simplemente que no podemos generalizar, lo tenemos que dejar cada uno por su lado. Vamos a ver qué significa esto gráficamente. Esa que aparece ahí es la gráfica de la función x al cuadrado. La gráfica es la curva que está en color verde. Y yo en color azul les marqué el punto 3 para x, 9 para y, que es el punto que estamos estudiando. Lo que nosotros queremos ver es qué pasa alrededor de ese punto, no exactamente en el punto. El cálculo del límite siempre está analizando qué es lo que pasa alrededor del punto y no justo en el punto. Vemos que si hacemos un pequeño círculo alrededor de ese punto y ampliamos la gráfica de la función, ahí en distintos colores yo les puse puntitos de la gráfica cercanos a 3, valores de x cercanos a 3, no sé si se llega a ver en amarillo, para el valor de x 3,00068, 3,0045 en naranja, 3,0023 en rosa, serían valores de x tendientes a 3 por la derecha, por los mayores que 3. Y de la misma forma les marqué puntitos tendientes a 3 por la izquierda, es decir, por los menores que 3. Observen que los resultados, ¿sí?, de los puntos, al introducirlo en la función y encontrar el valor de y, nos dan cercanos a 9. En el primer caso, cercano a 9 pero más grande que 9, y en el segundo caso, cercano a 9 pero menor que 9. Fíjense que la gráfica es continua, es decir, no hay ningún bache, ningún agujerito, ninguna asíntota, ninguna cosa rara. Podemos decir entonces que a medida que tomamos valores para x cada vez más cercanos a 3, los valores de la función, es decir, los valores de y, son cada vez más cercanos a 9. Trabajemos ahora sobre el significado del límite en el infinito. La simbología que vamos a usar es esta, que otra vez se lee que el límite de la función f de x cuando x tiende al infinito es L. En este caso, L vuelve a ser el resultado del límite, es decir, a lo que se aproxima la función, y infinito es simplemente valores muy grandes en valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número es el valor del número sin signo. Se dice que x tiende a infinito cuando la variable x de la función se hace cada vez más grande en valor absoluto, que es lo que estábamos hablando recién. El valor absoluto de un número es el valor sin el signo, ni positivo ni negativo, el valor absoluto del número. Tender a infinito significa tomar valores cada vez más grandes. Entonces vamos a tener dos opciones. Se dice que x tiende a más infinito cuando la variable x se hace cada vez más grande, positivo. En la recta numérica, si nos paramos en el 0, que es justo a la mitad de la recta, la x se alejaría hacia la derecha. Y se dice que x tiende a menos infinito cuando la variable x se hace cada vez más grande en módulo, o sea, en valor absoluto, pero negativo. Tomar valores como menos 100, menos 1000, menos 2000, menos 1 millón, menos 3 millones, valores muy grandes en valor absoluto, o módulo, que es lo mismo, pero negativos. En ese caso, si nos paramos en el 0, que es justo a la mitad de la recta numérica, la x se alejaría hacia la izquierda.
En el primer caso escribiríamos así, límite de la función cuando x tiende a más infinito. Y en el segundo caso la simbología sería límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito. O sea que tengo que indicar hacia qué infinito está tendiendo la variable x. Así como antes indicábamos si tendíamos al número por los más grandes que el número o los más chicos que el número, en este caso, al tender a infinito, tengo que especificar si estoy tomando valores cada vez más grandes de x positivos o cada vez más grandes de x en módulo, pero negativos. Decir que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a L, se traduce en que la función tiende al valor L cuando x tiende al infinito. Es decir, al hacer crecer la función, el valor de x, el valor de la función se va acercando a un valor en particular, a un número en particular. Gráficamente, es posible que a medida que x toma valores muy grandes en valor absoluto, ¿sí? Lo decimos así en valor absoluto porque estamos considerando que toma valores muy grandes, positivos en un caso o negativos en el otro. Por eso decimos que toma valores muy grandes, ya sea hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito, o hacia la derecha, hacia el más infinito. Pero cuando da por resultado un número puntual, que acá lo llamamos L, lo que vamos a interpretar es que la función se mete en una franja del ancho tan chiquito como nosotros queramos, centrada en la recta igual L. Es decir, que en ese punto hay una asíntota horizontal, ¿sí? Que la función se va metiendo en una franja muy finita, centrada en la recta y igual L. Decir que el límite cuando x tiende a infinito da infinito, que es la otra opción, significa que cuando x toma valores muy grandes en valor absoluto, ya sea hacia la izquierda, que vendría a ser menos infinito, o hacia la derecha, que vendría a ser más infinito, la función evaluada en esos puntos también resulta ser muy grande, ya sea en positivo o en negativo. Es decir, que al hacer crecer la x, los valores de la función, los resultados, también crecen sin un tope. Ya sea hacia arriba, recordemos que el infinito de y es hacia arriba, o hacia abajo, pero crece indefinidamente también. Y entonces en ese caso decimos que el límite es infinito. Veamos estos dos casos en un ejemplo. Vamos a analizar los límites en el infinito para la función 2 elevado a la x. Igual que hicimos en el ejemplo anterior, hacer una tabla de valores nos va a dar la información que necesitamos para contestar y para hacer la gráfica también. Otra vez les recuerdo que hay una forma analítica de hacerlo, pero que nosotros nos estamos centrando en la parte intuitiva de la noción de límite y que por lo tanto con la tabla de valores es suficiente para analizar y interpretar gráficamente qué es lo que pasa. Esa es la tablita de valores que yo realicé para esta función y para este análisis. Fíjense que a pesar de que estoy tendiendo al infinito en los dos casos, el número más grande que tomé es 25 y el número más chico que tomé es menos 25. Esto se debe a que la función 2 elevado a la x rápidamente da valores muy grandes. Entonces no es necesario tomar valores gigantes para hacer el análisis, ¿sí? Es más, si tomáramos valores muy grandes, como el 100, 1000, 10.000 o 1.000.000, no podríamos hacer la cuenta ni siquiera con la calculadora científica o con una computadora. Necesitaríamos de algo un poco más avanzado. Entonces, los primeros 4 valores que ustedes tienen en la tabla de valores
corresponden a valores de x cada vez más grandes. Fíjense que tomé 1, 5, 10, 25. Es decir, cuando x está tendiendo a más infinito. Estoy analizando qué ocurre cuando la x crece hacia el más infinito. Podemos ver que los resultados, recuerden que los resultados se obtienen de reemplazar las x en la fórmula y hacer la cuenta. Observen que los resultados también son valores cada vez más grandes, pero que acá no hay un tope. No se está acercando a un valor en particular. Fíjense que para 1 da 2, para 5 da 32, para 10 da 1024, para 25 da 33.554.432. Es decir, cada vez que yo tomo valores más grandes para x en positivo, los valores de la función también son cada vez más grandes sin un tope, no va a parar de crecer nunca. Es decir, la función tiende a más infinito. Si traducimos esto en el límite, nos quedaría escrito así, que el límite de la función 2 a la x cuando x tiende a más infinito es más infinito, que quiere decir que al hacer crecer la x indefinidamente hacia el más infinito, los valores de la función, es decir, los valores de y, también crecerán indefinidamente sin tope. Observemos los últimos 4 puntos de la tabla. Tenemos el valor menos 1, menos 5, menos 10, menos 25. Acá estamos valores de x, estamos tomando, valores de x cada vez más grandes en valor absoluto, ¿sí? O sea, el valor absoluto del número es cada vez más grande, pero negativos. Es decir, estamos tomando valores de x tendientes al menos infinito. Los estamos tomando cada vez más grandes, pero en negativo. Observamos que al reemplazar esos valores en la fórmula y hacer la cuenta, los valores de la función son cada vez más cercanos a 0. Acá no se me está yendo al infinito, se me está acercando a un valor puntual. Al valor puntual 0. Fíjense que para menos 1 da 0,5. Está un poquito lejos del 0 todavía. Pero para menos 5 ya me da 0,03125. Para menos 10 ya me da 0,0009. Y para menos 25, que sería nuestro valor exagerado, nos da 0,00000002. O sea, un valor muy cercano al 0. ¿Qué ocurre? Las potencias, ¿sí?, nunca van a dar 0 a no ser que la base sea 0. O sea, hacer 2 elevado a un número nunca va a dar por resultado 0. Por lo tanto, al tomar valores negativos para x, los resultados de 2 a la x se van a ir aproximando, acercando o tendiendo al valor 0, pero sin llegar a ser justo 0. Es decir, los valores de la función tienden a ser 0. Si lo escribimos como límite, vamos a decir que el límite de la función 2 a la x, cuando x tiende a menos infinito, es 0, que quiere decir que cuando yo tomo valores cada vez más grandes pero negativos, la función va a tomar valores cada vez más cercanos a 0. Entonces, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito y entonces el límite es más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a ser 0 y por lo tanto el límite en menos infinito es 0. Veamos qué es lo que ocurre gráficamente. Ese es el gráfico de la función 2 elevado a la x. Otra vez está en color verde la gráfica. Observemos que acá, cuando tomamos valores
de x que van desde 0, ¿sí?, hacia la derecha, es decir, hacia el más infinito, la función comienza a crecer indefinidamente. Va a crecer, crecer, crecer. Cuanto más a la derecha nos vayamos en el eje X, la gráfica de la función va a crecer más todavía. Por eso decimos que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es más infinito. En cambio, si miramos por acá, o sea, nos paramos en 0 y nos desplazamos hacia la izquierda del gráfico, es decir, hacia menos infinito de x, vemos que la curva cada vez se está acercando más al 0 de y. Recordemos que el 0 de y justo es el eje x. Hagamos una ampliación para que se vea un poquito mejor. Vemos, acá tenemos el valor 1 de y y acá tenemos el valor 0 de y. Si yo me paro en el 0 de x, que es el mismo que el 0 de y me desplazo con la vista hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito, podemos ver que la gráfica de la función, es decir, la línea verde, cada vez se va acercando más al valor 0 de y, pero que no lo toca nunca. No lo va a tocar ni atravesar. Por eso decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función 2 a la x es 0. Es decir, cuanto más me desplace hacia el menos infinito de x, los resultados de la función y por lo tanto la gráfica van a ser cada vez más cercanos al valor 0. Cuando esto ocurre, decimos que en x igual 0 hay una asíntota horizontal, es decir, una recta, que sería igual 0, a la cual la función tiende, pero no toca ni la corta. Acá hay un error, no debería haber una x, es y igual 0. Una asíntota horizontal siempre es un valor de y, ¿sí? Sería en y igual 0 hay una asíntota horizontal, que vendría a ser una recta a la cual la función tiende, es decir, se acerca, la roza, pero no la toca ni la va a cortar. Entonces, en el más infinito de x, la función tiende a más infinito. En el menos infinito de x, la función tiende al menos infinito, al 0. Y cuando esto ocurre, que al tender a infinito la x, la función se acerca a un punto determinado, como en este caso el 0, decimos que hay una asíntota horizontal en y igual 0, que se las marco acá con una línea punteada amarilla. Fíjense que la curva verde, que es la gráfica de la función, se va acercando a la curvita, a la recta amarilla, cuando yo me desplazo con la mirada desde el 0 de x hacia la izquierda, o sea, hacia el menos infinito. Cuando me desplazo mirando la gráfica desde 0 hacia la izquierda. Si miramos esta gráfica, podemos ver que el dominio de la función es todos los reales, o sea que en el eje x ocupa toda la gráfica. No hay ningún problema. 2 se puede elevar al número que yo quiera. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales. En cambio, la imagen vemos que es desde 0 hasta más infinito, porque la curva verde que representa la gráfica de la función está dibujada toda desde 0 hacia el más infinito, de 0 para arriba. Entonces, la imagen sería desde 0 sin contar al 0, porque ya vimos acá en la ampliación que no toca el valor 0 de y, hacia el más infinito. De 0 para abajo no hay gráfica. Además, ya analizamos en la tabla de valores que la potencia 2 a la x nunca va a dar 0, por lo tanto al 0 de y no lo va a tocar, ni tampoco va a dar por resultado un número negativo. Multiplicar una cantidad de veces el 2 jamás va a dar negativo, porque el 2 es un número positivo.
por la regla de los signos, siempre voy a estar multiplicando números positivos y por lo tanto los resultados de 2 a la x van a ser siempre números positivos también. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Les voy a compartir el archivo también para que tengan la parte escrita y algunos ejemplos en PDF y en video. Recordemos cuando trabajamos el límite en un punto, ¿sí?, que el punto que vamos a analizar